caso porque el artista de él era Ruby. Entonces Ruby llegó a interceder. Pero cuando la cosa cambió, entonces Juan Luis era importante y Ruby no. Entonces ahí viene que Ruby empieza a desaparecer hasta que aparece bienvenido, quería llamarle la atención a Wilfrido y decirle propició la división con Ruby Pérez. Entonces él dice: mi hijo, ven. Bueno, cuando lo despierta, que llega Ruby. ¡Oh, Ruby! Maestro Ramón, hermano, dígame, ¿y qué es lo que hace? Entonces, yo trabajar. Ruby no pertenece en ese sentido, porque aquí lo que tienen cuarto. Sobre todo en los últimos tiempos, nos está indicando que la voz de Ruby Pérez adquirió más potencia con el tiempo. Sí, señor. Pero bueno, eso es interesante porque nosotros estamos acostumbrados a... Una de las personas más indicadas para hablar de Ruby Pérez, si no la más indicada, es el maestro Ramón Orlando. Y en estos minutos vamos a conocer todo lo que República Dominicana tiene que saber de Ruby Pérez. Maestro, ¿cómo surge el tema? Aunque es evidente, pero si se sabe por ahí, ¿quién le puso a Ruby aquella frase que la acompañó el resto de su vida? La voz más alta del merengue. Porque alguien tuvo que decirlo alguna vez. Dios te bendiga, Neudi. El origen es un origen que se da espontáneo. Eso viene del uso de la impresión que en realidad los medios, los que publicitaban, los que promocionaban nuestra música, comenzaron a notar en el caso del Rubio, como yo le decía, que es que su registro, por lo regular, era un registro. Yo diría que Ruby era más que tenor, porque el tenor puede dar una nota do, una nota re, entre, ¿verdad?, lo que se llama el pentagrama de la música de sol y el pentagrama de fa. El piano usa la clave de sol y la clave de fa. Por lo regular, el do central es una nota que manejan el que es tenor y podría llegar a un sí, pero Ruby por lo regular su registro era después del fa por ahí, y entonces él se manejaba en ese registro y bueno, y él podía, sobre todo en los últimos tiempos, manejarse y cantar en una tesitura que pudiera dar un si bemol y un do sin ninguna preocupación. O sea, usted dice, cuando dice sobre todo en los últimos tiempos, nos está indicando que la voz de Ruby Pérez adquirió más potencia con el tiempo. Sí, señor. Pero bueno, eso es interesante porque nosotros estamos acostumbrados a entender que la voz de un cantante, por ejemplo, citar el caso de Bruce Dickinson, el vocalista de Iron Maiden, que hizo galas de una voz muy... Pero aunque él diga que su voz sigue igual, uno no la siente igual. Y eso es lo que uno entiende, que la voz tiene que declinar con el paso del tiempo. Explíqueme eso. A la mayoría nos pasa. O sea, inclusive yo mismo me puse a escuchar las cosas que yo hacía antes. Y yo decía, pero Dios mío, pero ahora que yo me di cuenta, ¿qué registro que yo tenía? Porque yo tengo un registro que voy desde ser, por ejemplo, no hay nadie más, te da un sol bemol ahí abajo, con un sol de un barítono. Pero yo te cantaba un si bemol como si nada. Inclusive la canción que se llama Yo Soy, tiene un registro que una vez Ale Bueno me dijo, Dicky, ¿y cómo es que tú haces eso? ¿Cómo es que tú haces eso? Yo mismo no me daba cuenta del registro, pero con el tiempo, el poder, sobre todo para andar en el registro agudo, se pierde. Por lo regular, los cantantes con el tiempo hay que empezar a bajarle tonos.
hay cantantes que tú conoces que son muy famosos que ya le han bajado tonos. Sin embargo, el caso del Rubio, yo le dije un día teníamos que hacer una presentación en un lugar y íbamos a atacar el Volveré. El Volveré, cuando yo lo hice, si te puedo decir la historia, cuando yo lo hice, que Bienvenido me da el tema, la intención de Bienvenido era que el tema lo cantara Jorge Gómez. Jorge Gómez era una voz de contralto soprano, inclusive, aunque fuera falseteada, cuando tú oyes la locura del tema del jardinero, es un registro por allá. Ese es Jorge Gómez. Sí, Jorge Gómez. Okay. Es un registro por allá. Algo tremendo. No, es una cosa que entre nosotros. ¿Y cómo es que Jorge puede cantar de esa forma? Bueno, él tenía ese dominio natural. El dominio natural de andar en esos registros de sol, la, si, do. Pero Ruby no. Cuando Bienvenido entra el tema, que la intención de él era que lo grabara Jorge Gómez. Resulta que muchos años después Jorge Gómez habla en una entrevista y él dice que él huyó el hacer el tema porque él desde ese tiempo era evangélico y entendió que las letras no le convenían mucho. Eso fue lo que él dijo. Entonces, esa noche, después que el tema está listo, que él no aparece, Bienvenido, que siempre es una mente muy rápida para resolver y buscar soluciones, dijo, pero inmediatamente vamos a resolver, mijo, no te preocupes, ahora mismo va. Entonces a las 2 de la mañana llama a Ruby. Y cuando suena el teléfono, acuérdate que no son estos teléfonos celulares que tienen uno, era que esos teléfonos de la casa, con ese timbre que asustaba. A las 2 de la mañana contesta Ruby y dice, ¿aló? Dije, Bienvenido, ¿qué está haciendo, mijo? Dice Ruby, pero es que yo voy a estar haciendo Bienvenido a las 2 y pico de la mañana, estoy durmiendo. Y dice, no, mijo, tú no puedes estar durmiendo. Tiene que inmediatamente venir para acá, que tiene que venir a cantar una canción que tenemos aquí en el estudio. Cuando Ruby graba Volveré, ¿en qué grupo estaba? Es bueno que... Había una situación no muy cómoda entre él y Wilfrido. Inclusive Ruby decía que él estuvo una mañana entera tratando de ver si su participación con lo que Wilfrido tenía en la mente lo iban a usar, y entonces él le pidió un permiso y le dice, pero Wilfrido, si no me van a usar ahora, yo no me puedo ir, volver ahorita. Dice él que Wilfrido le dijo, si tú quieres puedes irte ya, si no, ni si tú quieres te puedes quedar por allá. O sea que él entendió al final que Wilfrido lo estaba votando. Hay la versión peor de esta, es que Wilfrido llegó un momento a no verlo muy atractivo físicamente también. Y entonces, Bienvenido, que tenía sus planes, porque Bienvenido no estaba muy contento con el desarrollo de lo que Wilfrido en ese tiempo estaba exhibiendo musicalmente. Él decía que Wilfrido estaba muy alejado de la realidad de lo que estaba pasando con el merengue en ese momento, en cuanto al sonido, en cuanto a las grabaciones, porque acuérdate que él tenía un equipo que lo producía yo para todos esos cantantes, en ese momento principalmente Ale Bueno y Juan Luis Guerra, que eran los que más se habían destacado en un momento, porque acuérdate que Juan Luis comienza y su primer disco lo hacemos en el 84, Mudanza y Acarreo, y Volveré es en el 85. Entonces, Bienvenido quería llamarle la atención a Bienvenido, Bienvenido quería llamarle la atención a Wilfrido, y decirle, propició la división con Ruby Pérez. Entonces, él dice, mijo, ven. Bueno, cuando lo despierta, que llega Ruby. ¡Oh, Ruby! Maestro Ramón, hermano, dígame, ¿y qué es lo que hace? Entonces, yo le pongo el tema. Cuando él lo escuchó, él dijo, yo no puedo cantar eso. Eso no es muy registro, eso está muy alto. Yo no puedo cantar eso en ese tono. Ruby Pérez dijo eso. Sí, yo no puedo cantar eso en ese tono. Y yo le dije, no te preocupes, espérate, vamos a buscarle la vuelta. Entonces, Julie Ruiz, que era el ingeniero
el cual se le debe casi todos esos éxitos que se han hecho en el merengue, yo le dije, Yuli, no podemos buscarle la vuelta. Antes no era digital, o sea, digital ahora tú le das, le envía una información y digitalmente tú puedes bajar el tono y bajar la velocidad. Pero en aquellos tiempos no, había que hacerlo con la máquina grande. Entonces lo que se hacía era que en vez de ponerlo a caminar a 30 BPM, se ponía a 15. Y entonces a 15, ¡guau!, bajaba un tono. Y entonces o sea, la velocidad le bajaba un tono por default, como quien dice. Sí, señor. A ponerla a caminar más lento, entonces más lento, te bajaba el tono y te bajaba la velocidad. Entonces, de fa mayor lo pusimos en mi bemol, que fue donde yo le hice los papeles y él lo estuvo cantando toda la vida. Entonces, él dijo, eso está muy incómodo, digo, no, pero vamos a darle, mira lo que vamos a hacer, vamos a comenzar con la parte más difícil y luego entonces hacemos la más sencilla y comenzamos con el estribillo. Volveré, en mi bemol. Pero ¿qué pasó con Ruby? Yo he visto dos cantantes aquí en este país que son una maravilla. Hay uno que se llama Camboy Esteve. Ese te canta igualito que cuando tenía 20 años. Tú oyes a Camboy cantando y tú dices, pero ¿cómo Camboy puede cantar con esa voz completita, con los bajos, las medias y las altas? Porque hay muchos de nosotros que hemos perdido o las medias o hemos perdido los bajos o la mayoría por lo general pierde las altas. Y ¿qué resulta? Que Ruby no. Él lo grabó en mi bemol y entonces un día teníamos que hacer una presentación en un lugar. Y cuando él llega, yo le digo, mira, Rubio, tú sabes que lo volveré. Y dice, varón, no, volveré, lo vamos a cantar, pero vamos a cantar en el tono original. Digo yo, Rubio, tú estás relajando. En fa mayor dice, sí, varón. Y precisamente hicimos un video que anda por ahí de las 10 preguntas de Junior Cabrera, donde se hizo en vivo y él lo está cantando en fa mayor, dando un do allá sobre agudo. Fa, sol, la, si, sol, la, si, do. Esa nota, pero con una potencia y un dominio y una tranquilidad, tú sabes, que sorprendía. Entonces, ese rejuego de Ruby, porque él, los temas que grababa, cuando lo cantaba en vivo, entonces él hacía alarde de ese talento y esa naturaleza que Dios le había dado y te hacía cosas, te jugaba con la voz agudamente, y por eso es que me imagino que ese mote de la voz más alta del merengue llegó a dársele popularmente. Pero no hay una persona sindicada como la primera que... Realmente yo no puedo decirte. La gente entonces le cogió con eso. Porque eso viene de los medios. Recuérdate que antes los locutores inclusive se inspiraban de acuerdo a lo que ellos sentían en los cantantes, porque recuérdate que las canciones antes se anunciaban y se decían, inclusive habían locutores que eran gente que te investigaban y te decían, miren, este arreglo es de fulano, y esta canción la hizo fulano, y lo canta fulano, mire, fulano, un cantante que, oiga, y te lo adornaban y tenían se le veía la emoción de lo que le estaban poniendo al público para que ellos apreciaran. Ruby Pérez comienza entonces con Wilfrido Vargas. No. Wilfrido fue uno yo diría que Wilfrido fue, mira, porque Ruby, después del problema que tuvo con el béisbol, hay alguien que tenía un grupo llamado Los Juveniles de Baní. En ese grupo han comenzado muchos músicos. En ese grupo, ahí es que comienza Ruby Pérez a cantar ya en lo que se llama en el ambiente popular. Ruby Pérez caminó por grupos como, ¿verdad?, Los Juveniles. Entonces, Ruby pasó por Los Hijos del Rey y él pasa por Fernandito Villalona, uno de los grandes amigos canchanchanes de Ruby, que él lo amaba con locura, de Fernandito Villalona. E inclusive, junto con Fernandito Villalona, es que se produce el primer éxito notorio de Ruby, que se llama Pato Robado. Una canción de Fernando Echavarría, que la adaptaron a merengue,
que creo que el arreglo lo hizo Gindo Jiménez. Y ahí es por primera vez cuando comienzan los éxitos de Ruby. Luego, ¿verdad? Entonces entra, después de estar con los Hijos del Rey, versión Fernando Villalona, etcétera, es que pasa al campo donde está con Wilfrido, que aunque hizo ahí, por ejemplo, un tema que es de los temas más conocidos internacionalmente, el africano, el que canta el africano, la parte melódica. Ese es uno de sus primeros éxitos con notoriedad, donde Wilfrido Vargas. Y entonces, estando con Wilfrido, es que viene el lío donde Bienvenido comienza a tener la problemática de que Wilfrido le entendía que Wilfrido no andaba en buen camino, según su visión, con su música, porque Wilfrido es un genio de la música dominicana. Y a Wilfrido se le debe que se haya internacionalizado el merengue, realmente, que haya hecho casa en los países. Fue Wilfrido que lo trabajó eso. No fuimos ninguno de nosotros, porque La Tribu es el primer grupo de pegada internacional contundente. Es La Tribu. Los primeros que salen de República Dominicana y tienen fama a nivel del mundo es La Tribu, pero era salsa. Como merengue, nosotros tuvimos dos temas. Uno que se llama Fruto del Carnaval. El carnaval de Curramba, tanto lo que echa la hija. Con ese inauguramos el aeropuerto de Barranquilla en el 80. Wilfrido llega y sale por primera vez a bregar con merengue, principalmente a Colombia, en el 81. Ya Wilfrido tenía fama en Puerto Rico, porque Puerto Rico y Santo Domingo siempre han tenido una relación familiar de los que viven allá con los que viven aquí. Entonces, lo que era Johnny Ventura y Wilfrido Vargas tenían una pegada muy fuerte, pero no pasaban de Puerto Rico. Ahora, Wilfrido decide tirarse, y Wilfrido mismo fue que abrió los campos. Él iba y se metía en los lugares, aunque sea por intercambio, se metía, insistía, hasta que se hizo una orquesta de importancia. Entonces, aunque él era el grupo más importante de merengue en ese momento, Bienvenido notaba que él se estaba alejando de lo que era una realidad en cuanto a República Dominicana. Y por eso Bienvenido insiste para hacer ese tema, que lo hacía yo. En principio Wilfrido no estaba muy de acuerdo, porque decía, pero que esa música no es mía. Esa música es de Ramón Orlando y esa gente, eso no. Él no estaba muy de acuerdo, pero Bienvenido dijo, mijo, a mí no me importa, hay que poner el tema para ver si se pone al día. Por eso insiste. Entonces, cuando viene definitivamente el impasse entre Wilfrido y Ruby, Bienvenido le dijo, no te preocupes, mijo, yo te hago el grupo, no te preocupes. Y ahí es que comienza Ruby ya como Ruby Pérez y su orquesta con ese tema que se llama Volveré, que ya se lo agenciaron a él. Yo le hice en ese momento dos temas. Le hice Volveré, y para que no me olvide, que no fue tan popular. Esa es mi participación hasta ese momento. Luego, ¿verdad? Ruby, yo le hago otra producción de otros compositores y gente de aquí, donde estaba un tema que es cuando Ruby se hace uno de los artistas más importantes y se hace parte del pueblo venezolano. Es más, Venezuela recibió a Ruby y lo tuvo como que era uno más de ellos. Tenía una popularidad ya y un favor muy grande de toda la gente de Venezuela. Y llegó un momento que eso se fue agotando y llega uno de los productores más importantes de este país, que se llama Sonio Valles. Él hace Contigo, yo quiero bailar. Todos esos temas que eran de Chiquetete, que pegó en ese tiempo, son de la mano de Sonio Valles. Yo no participé ahí. O sea, tú ese momento en que Ruby empieza a llenar esto de muchísimos éxitos, son de la mano de Sonio Valles. Entonces, desnuda canta la mañana gris,
Pensará de mi amor. Eso es Sonio Valles. Y todos esos temas lindos de toda esa época eran de Sony. Y eso llegó un momento también que se agota y comienzan los problemas de Ruby con Bienvenido Rodríguez. ¿Qué alegaba Bienvenido en esa ocasión? Bienvenido siempre era lo mismo, con todo era lo mismo. Porque, ¿qué pasó? Por ejemplo, en el momento que Ruby era el más importante para Bienvenido, está Juan Luis pasando trabajo. Y el mismo Ruby le hablaba bienvenido. Pero si tú no quieres bregar con Juan Luis Guerra, esa gente, de ese muchacho, déjalo que se vaya. Porque aunque había despegado muy bien en principio y tuvo su público especial, porque tú sabes que el público de Juan Luis Guerra no era el mismo que teníamos nosotros todos. Siempre Juan Luis tuvo un público diferente, de gente de alta y de cuestión, pero eso estaba muy bajito y Juan Luis estaba muy deprimido. Entonces, Bienvenido no le ponía caso porque el artista de él era Ruby. Entonces Ruby llegó a interceder. Pero cuando la cosa cambió, entonces Juan Luis era importante y Ruby no. Entonces ahí viene que Ruby empieza a desaparecer hasta que aparece Geraldo Díaz el Toro. Geraldo Díaz el Toro, que estaba muy bien con todo lo que tenía que ver con la promoción, todos los locutores, todos los medios han querido a Geraldo Díaz. Entonces, Ruby Pérez, ¿qué está Ruby Pérez? Ya a base de pelea y de cosas y de situaciones difíciles, porque hubo cosas fuertes. Con Ruby, con Bienvenido, hubo cosas fuertes. Yo tuve que intervenir y decir, pero Bienvenido, deja a Ruby tranquilo, deja que haga lo que vaya a hacer con sus cosas. Pero gracias a Dios se resolvió. Y entonces estaba Ruby Pérez en el aire, con un repertorio muy grande, pero había bajado, no tenía la popularidad, y aparece Geraldo Díaz el Toro. Recordarles que la farmacia GBC, que es la farmacia de los dominicanos, sigue expandiéndose por todo el país y que aún preserva su 20% de descuento en los medicamentos, no, el que usted necesite. Hay una farmacia Medicar GBC, literalmente hablando, ya en cada 2, 3, 4 esquinas. Me ha tocado viajar, por ejemplo, a San José de Ocoa, etcétera. He estado en Constanza, en Jarabacoa, y donde quiera que me muevo, veo una farmacia Medicar GBC. Enhorabuena, que se sigue expandiendo, una marca que lo que procura es llevarle la salud o, digamos, esas herramientas, esos mecanismos de los cuales nos provee la ciencia para protegernos de cualquier patógeno. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Y entonces de la mano de Geraldo Díaz el Toro aparece un tema que dio un palo. ¿Cuál fue ese? Se llama Tú vas a volar. Tú vas a volar, tú vas a volar, yo te quiero. Eso. Y dio un palo y entonces comienza a manejarlo el Toro. Y Ruby despega de nuevo. O sea, que Ruby tuvo varias etapas con gente diferente, pero como él tenía esa voz tan comercial, esa gracia que Dios le había dado, cuando encontraba un tema que funcionaba, el hombre la ponía en la China. Tú vas a volar fue un vaqueo. Bueno, fue de la mano de Geraldo Díaz el Toro. Es decir, que si fue un tema típico fusilado. Ese sí es un tema, es una adaptación. Ok. Es una adaptación, creo que de algo colombiano. Y entonces Geraldo Díaz, que tenía esa gracia con todos los medios, lo puso en el techo. Y Ruby, a partir de ahí, su vida empieza a cambiar y comienza nuevamente su nombre a ser de los protagonistas importantes. ¿Su etapa evangélica siempre la acompañó o fue algo que se dio dada una situación sensible? Mira, lo que pasa es que Ruby es un
un hijo de un pastor, que todos sus muchachos le sirven al Señor. Pero Ruby nunca estaba en el discipulado. Sí tenía el temor de Dios, sí era alguien que sabía la verdad del evangelio, y su padre se mantuvo orando por él hasta el día de su muerte. Los últimos días de Ruby sí fueron días en los cuales Ruby ya estaba más comprometido con la obra. Inclusive se reunían con sus hermanos y allí tenían tiempo de oración. Él, en los últimos tiempos, porque la muerte de su esposa Inés le fue muy dura. Eso lo desbarató a Ruby, que él estaba con una depresión muy grande y había tenido ciertos problemas de salud también. O sea, problemas de salud que nosotros llegamos a vivir y que gracias a Dios lo superó, pero se vio en varias ocasiones comprometida su salud de una forma muy fuerte, y en Estados Unidos inclusive le tuvieron que intervenir y todo. A Ruby. Sí, él pasó los últimos 3 o 4 años de Ruby fueron de mucho tormento. Entonces, tú sabes, cuando viene el tormento y uno ve que uno, aunque tenga el éxito, que tenga el favor de la gente, ¿qué hace uno? Uno lo que hace es que encuentra que Dios es la única verdad, que Dios es el único que puede abrazarte, que Dios es el único que puede ayudarte. Y entonces ya sus últimos días, sí, él tenía un compromiso muy grande. Inclusive, ¿verdad? Le decía a los hermanos que la hora de él ponerse a orar era a las 10 de la noche. A esa hora se ponía a orar y tenía un compromiso muy grande. Si tú escuchas la canción que él le hizo a Jesucristo en sus últimos días, que se interpretó allá donde Ezequiel Molina, donde fue el memorial, tú te impresionas. La canción la escribió Ruby Pérez. Sí, pero una cosa impresionante. Y se sentía y me decía, varón, usted sabe que nosotros somos del Señor, usted sabe que nosotros, y estoy buscando la forma, a ver cómo yo me comprometo más para estar ya metido en la iglesia y esas cosas. Pero realmente nunca fue un creyente itinerante como lo son sus hermanos. Por ejemplo, él tiene una hermana que se llama Lidia, que es pastora, que ahora mismo creo que tiene un cargo en la política, allá en Puerto Plata. Lidia, yo he estado en su iglesia y esos muchachos son unos muchachos comprometidos con el Señor, porque ese ha sido el ambiente de su casa. Francisco, su papá, era canchanchan, hermano uña y carne de nada más y nada menos que de Ezequiel Molina. Y Ezequiel dice, nosotros eran 3. Creo que entre ellos está el papá de un muchacho que se llama Noesí, que es arreglista. Noesí quedó devastado, porque él decía, mire, maestro, él me llamaba y me decía, Noesí, mira, no me pase trabajo, porque tenían una compañía permanente entre las casas, como muchachos allá en Jaina y todo eso. Y resulta que Ezequiel Molina dice, el papá de Ruby Pérez y yo orábamos por nuestras esposas antes de casarnos con ellas, porque nosotros éramos predicadores itinerantes y se movían, 3 de ellos, iban a los pueblos y eso, y tenían un tiempo de una hermandad que todavía dura. Bueno, ya tú ves que el escenario donde se hizo el memorial de Ruby fue allá, en la iglesia de Mahanaín, de Ezequiel Molina. Entonces, Ruby viene de ese tipo de familia donde había ese compromiso con Dios, y en los últimos tiempos ya él en realidad no estaba tan interesado en su permanencia en la música, esa es la verdad. Él estaba buscando la forma como descansar más, porque gracias a Dios Ruby murió estando en los mejores tiempos de su carrera musical. Por lo regular él nunca estaba aquí, en República Dominicana. Para mediados de año y meses del año, él nunca estaba aquí. ¿Dónde estaba? ¿En Venezuela, Colombia? Él estaba con Enrique Paulino en
Estados Unidos. Él había abierto muchos lugares en Estados Unidos donde Rubí Pérez era un bastión, de la mano de Enrique Paulino, que fue su manager durante los últimos días en Estados Unidos. Él venía aquí solamente en diciembre, donde su manager es Fernando Soto. Fernando Soto era quien lo manejaba aquí, pero lo manejaba solamente en diciembre, y si había alguna gira fuera de Estados Unidos, porque fuera de Estados Unidos lo manejaba Fernando, pero en Estados Unidos se pasaba el año completo. Inclusive Rubí llegó a tener un apartamento allá, que lo tenía como su sitio de su morada, que era fija. Él venía aquí a veces, si podía ir cuando se cansaba, como le gustaba mucho el campo, porque eso tenía él, decía, varón, yo voy para mi finca. Yo no sé si te acuerdas del lío del burro que se le perdió. No, cuéntame eso. Cuéntame eso. Oh, pero Rubí tenía un burro que él lo amaba muchísimo. Y de repente Rubí tiró una publicación diciendo, señores, yo no sé, pero yo necesito que usted me ayude a encontrar mi burro. Mi burro se me ha ido de aquí, de mi finca, y yo no sé dónde está. Se me ha perdido. Él lo publicó eso. Y él decía, mire, varón, yo tengo allá, en mi finca, tengo plátano, tengo aquello, tengo una balsa de gallina. Y él era loco con el campo. Y él, su intención era, él se aproximaba a un momento en que económicamente decía que él no necesitaba trabajar tanto, que él lo que tenía, él se conformaba. Para él dice, porque eso es lo que gustaba, irse de pesca y está metido en el campo y esas cosas. Por eso era que casi por lo regular, solamente para él hacer su vida y complacerse con la naturaleza, era que él venía por mitad de año. Él nunca había, en los últimos 5 o 6 años, nunca había estado aquí como lo hizo en este momento terrible. Por ejemplo, yo estaba comprometido con él para ir el 28 de junio a celebrar sus 50 años en la música. Rubí también tenía 50 años en la música. Señor. 50 años en la música. Sí, señor. Sí, señor. Y yo estaba comprometido para ir esa noche con él. Que inclusive, digo yo pude haber ido al Jet Set el día de la tragedia. Si él me hubiese llamado, porque Rubí y yo había estado en las celebraciones de él, hace mucho se hizo en Estados Unidos. Y eso, si él me dice, varón, pase por aquí para que toque conmigo un par de esos temas que usted me ha hecho, yo hubiese estado esa noche allí, porque ya yo estaba comprometido. Inclusive cuando él me llamó, es el día de la boda de un grande de la música típica, de Robert Liriano. Se va a casar el 28 de junio. Entonces yo tuve que hablar con Robert Liriano y su esposa. Yo le dije, mire, la parte mía, por favor, vamos a hacerla más temprano, porque es que Rubí me necesita para que yo vaya a celebrar con él en el Jaragua, que él tiene un evento muy importante para él. Y yo voy a ir a estar con él y necesito que terminemos lo que yo voy a hacerle a ustedes, lo vamos a hacer temprano. Entonces, yo tenía ese tipo de compromiso con Rubí. Y Rubí me amaba, yo lo llamaba y cualquier cosa que necesitábamos uno con el otro, no había problema. Inclusive era uno de los artistas que me ayudó con su presencia. Tú sabes que yo soy el presidente de la Sociedad de Músicos. Se llama SODAE. Artista, intérprete, ejecutante. Y cada vez que había una reunión importante, yo lo llamaba. Y si Rubí andaba por aquí, decía, varón, cuenta conmigo. No se preocupe, que vamos para allá. Y ayudó mucho. Toda esa diligencia, lo que tiene que ver inclusive con que se haya conseguido esta parte importante de las pensiones que hemos conseguido para los artistas, él tuvo mucho que ver, dando con su presencia. Él no le gustaba la política. Él decía, varón, a mí lo que yo no quiero es que me vengan a meter con eso de política, porque usted sabe cómo soy yo, porque tú sabes que el Rubio era caliente. Él cuando se le calentaba el caco, él hablaba lo que tenía que hablar. Pero decía, lo que haya que hacer por el bien de los músicos y de la intención, vamos a hacerlo. Y nos apoyó muchísimo. Pero esta vez por la intención de hacer lo que se llama su 50 aniversario, tuvo que venir y hacer eso. Inclusive ya tú ves que él fue uno de los artistas más importantes en la noche de los premios soberanos.
Yo no sé si tú llegaste a ver la actuación de él. Eso fue una cosa increíble lo que pasó cuando ese hombre salió ahí. Yo lo estuve viendo y yo le escribí y digo, Fernando, acaba de hacer un lío grandísimo mi hermano Rubio Pérez ahí en Los Soberanos, que son la actuación de él, para mí fue de la más brillante, con esos merengues y todo ese éxito y con esa voz tan potente que él tenía. Entonces, eso fue lo que llevó a que él estuviera aquí. La postura de Ruby en el tema haitiano. Por eso se le recuerda como un defensor de la nacionalidad, sin ser necesariamente un elemento que rechazara al haitiano. Lo que pasa es que él era muy humano. Ruby no veía el asunto como algo de que tuviéramos que fajarnos a los tiros. Ruby entendía que cuando una persona tenía necesidad, había que ayudarlo. No importa si era griego, no importa si era americano, no importa si era haitiano o dominicano. O sea, él era muy sensible al prójimo. Porque todo eso tiene que ver también con el evangelio, la enseñanza de la casa, del papá. Amar al prójimo como a sí mismo. Y entonces él decía, claro, las cosas tienen que ser conforme a lo que da paz. O sea, yo puedo ayudarte a ti, a Neudi. Pero si llega un momento en que ayudarte a ti va a ser en perjuicio de lo que nos rodean, entonces ya esa ayuda se convierte en algo peligroso, en algo que no. Yo como, por ejemplo, pastor, entiendo que nosotros ese problema que tenemos con los hermanos de Haití consiste en que ellos, alguna vez nosotros fuimos sus esclavos y que algunos de ellos, no todos, sí profesan y dicen que quieren. Claro, hay lo que se llama la invasión silenciosa, que es que con el tiempo ellos se conviertan en ser mayoría, que aquí hayan 10 millones de dominicanos y que ellos sean 15. Hay gente que habla de eso. Yo no puedo hablar cosas que desconozco. Ahora sí, yo entiendo que nosotros no podemos cargar los problemas de ninguna nación, sea americano, sea haitiano, sea francés, sea lo que sea. Eso yo no. Además, hay una cosa. Recuérdate que nosotros espiritualmente somos muy diferentes. Y hay mucha gente de Haití que son bendición porque son cristianos verdaderos, gente seria. Pero es peligroso lo que la mayoría de ellos ejerce como religión. Que eso es peligroso para la salud espiritual de nosotros. Entonces, Ruby lo que veía en la gente era si alguien necesitaba ayuda. Pero si en algún momento era algo que ponía en peligro la salud, la estabilidad, entonces él no estaba cómodo con eso. La familia de Ruby hizo un comunicado días después de la entrevista que dio una de sus hijas y daría la impresión de que no tenían una línea de comunicación en torno al público. ¿Sabe usted, maestro, algo sobre esa postura y en qué quedó eso? Mira, hay que orar para que haya acuerdo en la familia. Porque al final yo como padre lo veo, por ejemplo, como Cuco Baloy, que tuvo 15 hijos con diferentes madres. Entonces muchas veces los hijos recelan porque no, mi papá se fue de mi casa o se fue con fulana, aunque tú seas hijo. Es que muchas veces es un error porque los padres ven a los hijos como hijos y lo ven todos iguales. Creo que si hay una situación en la cual ellos se estén viendo ahora mismo, tú sabes, con recelos, con problemas, hay que orar para que lleguen a ponerse de acuerdo, porque ese sería, la voluntad de Ruby sería que se amen sus hijos y que no haya, tú sabes, desaveniencia ninguna. Yo no puedo decirte si hay un odio marcado de uno para otro. Yo sé que públicamente sí se ejerció, públicamente. Hubo un problema en que
una tenía una posición y entonces por la madre de otra se forma un conflicto. Que Ruby siempre manejó eso de una forma muy inteligente y muy sabia. Nunca, mientras él estuvo en vida, ustedes nunca supieron ninguna problemática de esa. Y Ruby tiene 7 hijos. Entonces, si mientras él estuvo en vida se manejó tan bien, ahora que él no está, yo creo que todos debemos hacer el esfuerzo para que haya un acuerdo. Claro, naturalmente, cuando muere un padre en una familia, aunque todos sean de la misma familia, siempre los hijos, uno jala para un lado, otro jala para otro, porque si tuvo 2 pesos, espérate, que no, que yo soy, que aquello, lo otro. Pero yo pienso que es muy malo, mi amado y querido Aneudi, que se presente una situación a nivel público de ese tipo. O sea, yo lo que tengo que hacer es orar y pedir que Dios permita que ellos lleguen a una conciliación y que cualquier desaveniencia desaparezca. El accidente de Ruby que comprometió una de sus piernas, ¿eso fue antes o después del éxito Volveré? No, Ruby lo que quería era ser pelotero, igual que su hermano Neyfi. Y él está jugando pelota y era un pelotero tremendo, pero tiene el accidente. Le pasó igual que a Julio Iglesias. ¿Tú sabes que Julio Iglesias terminó siendo cantante porque él tuvo un accidente y entonces él jugaba con el Real Madrid y entonces ese accidente lo incapacitó? Entonces eso pasó con Ruby. Pero ya él cantaba siendo pelotero. Claro, porque él siempre tuvo esa... Dios le dio eso desde el principio. Pero entonces cuando él piensa y dice, bueno, yo lo que voy a hacer ahora, yo me voy a poner a cantar. Y entonces ahí es que comienza su viaje por lo que se llama la música, que es lo que parece que realmente Dios quería que él hiciera, porque le ha servido de mucho a la nación, porque realmente, por ejemplo, ahora mismo me dicen que casi todas las cosas en las redes, las plataformas, Ruby Pérez ha sido el artista más importante de las últimas 2 o 3 semanas a partir del accidente. Pero hay algo que me llama la atención y es unos contenidos en redes sociales en donde se exhibe la opulencia de Ruby Pérez. Se habla de casas, de carros y de cómo él dejó distribuida su fortuna entre sus hijos. Y yo he dicho que eso me parece teledirigido, en el sentido de que hay una campaña detrás para infundar la idea de que los herederos de él no necesitan dinero y de que básicamente al demandar o exigir indemnización lo que están haciendo es explotar la tragedia de su padre. En honor a la verdad, Ruby tenía que trabajar. Ruby no pertenece en ese sentido, porque aquí los que tienen cuarto son muy pocos. Los que tienen dinero de la música, que pueden decir, no, yo tengo muchos millones. Por ejemplo, aquí, ¿quién tiene mucho cuarto? Fernandito Villalona. Fernandito tiene mucho cuarto. Ese tiene mucho cuarto. José Esteban hizo mucho dinero y lo supo invertir. Pero aquí no hay mucho que tú puedas decir. Eddie Herrera tiene dinero. Quinito tiene dinero. Rafa tiene dinero. Esos son de los que tienen dinero. Ruby no pertenecía a ese grupo. Ruby era un trabajador que sí se sentía cómodo porque a no ser ambicioso. Acuérdate que hay gente que quieren ostentar y enseñar que tienen y vivir del lujo. Ruby sí tenía su tierrita, que era lo único que le gustaba. Pero eso de decir que no, porque Ruby tenía una fortuna, que yo qué, no. Bueno, eso están diciendo en las redes. No. Y no creo que sea un asunto desordenado, que sea espontáneo. Yo lo que veo ahí es una campaña. Y eso no está bien. Eso no está bien. O sea, porque Ruby tenía que trabajar. Ahora, aquí hay artistas que si quieren ya no tienen que trabajar. Pero eso no son todos. El merengue
La gente piensa que todo el que está en el merengue es rico y no es así. Todo el que está en el merengue, la mayoría son gente que le pasó una buena oportunidad, pudieron en un momento comprarse un carro, una cuestión, pero eso no pasó de ahí. En el merengue no hay todos esos cuartos que la gente dice. Hay gente que sí pueden decir, bueno, yo tengo aquello, lo otro, pero no hay esos cuartos. ¿Tú sabes quién tiene muchos cuartos? Julián. ¿Cuál es ese? Julián. Ese es Julián Oroduro. Ah, bueno. Porque Okay. Julián es un comerciante. ¿Tú sabes quién tiene mucho cuarto? Gillo ha ganado muchísimo cuarto. Eso, Julián no fue de la música, que Julián es un tipo que es Julián es un comerciante. Y supo, cuando le llegó la oportunidad, supo multiplicar sus cosas. Y Gillo, porque ha ganado tantísimo dinero, gracias al Señor, que esos tipos tienen cuarto. Pero aquí, todo el mundo tiene que trabajar. Aquí no trabajó, no comió. Por eso, y en la música, por lo regular, en el ambiente latinoamericano, no son muchos que amasan fortuna. Por eso que tú ves que muchas veces tú lo ves viejito y tú lo ves intentando cantar y tú lo ves en cosas. Porque no tienen cuarto. Es una realidad del mundo del arte. Los tonos bajos en Ruby Pérez. No existían. No existían. Yo te lo digo porque yo le hice los temas que le hice. Por ejemplo, Perro Ajeno, que tiene una buena tesitura para él, yo lo canto en do mayor, pero para él yo tuve que hacerlo en re mayor. Porque cuando a él le tocaban esos tonos, entonces se le perdía la voz. Porque lo de él tenía que ser en un registro de medio para arriba para que pudiera brillar su voz, pues si no, no estaba cómodo. No se sentía cómodo. No, es que no. Con los tonos bajos. Es diferente a Omega. Omega es un barítono. Omega canta. Y Johnny Ventura era un barítono tenor. Johnny Ventura, porque pero lo de Ruby no. Ruby tenía que ser de una tesitura media para arriba. Y terminó cantando. Mira, hay un tema que se llama Oh Sole Mío. ¿Cómo dice ese? No, yo te lo voy a enviar, que yo lo tengo. Es una obra que hizo un muchacho que se llama Roden, que él la cantó. Ruby termina dando un re sobreagudo allá, pero una belleza, una obra lindísima. Yo te lo voy a enviar para que tú lo oigas. Eso es una obra grandísima. Y tú ya Ruby Pérez cantando y dices, pero ¿cómo él puede? ¿Cómo podía? En vez de disminuir, lo que hizo que fue aumentando, fue creciendo lo que era el dominio y la potencia de su voz. Pero en tono bajo no lo buscara, porque ahí tú no lo ibas a oír. Con Marc Anthony pasa algo similar. Marc Anthony no recuerda una canción de él que tenga tono bajo. Sin embargo, Marc Anthony todavía te da unas 2 o 3 notas más para abajo del registro de Ruby Pérez. Pero hay cantantes que son así. O sea, que tú no puedes ponerlo a cantar el tono bajo porque se pierden. Por ejemplo, Ramón Orlando te dice, no hay nadie más para me es imposible. Y te metes esa nota allá abajo y tú la oyes clarita. Pero hay muchos cantantes que tú le dices, canta y dice, no, yo no puedo. Ok, interesante. Para dar una nota baja con cuerpo, también hay que tener un esfuerzo. Porque nosotros, bueno, sabemos eso técnicamente, entendemos que un tono bajo es un tono con menos dificultad que uno alto o que no requiere dificultad alguna, pero en base a lo que acabo de escuchar, también tiene una dificultad. Sí, señor. Sí, señor. Tú tienes que tener primero el registro natural. Pues yo te enseñé la mil maneras. Y esos son tonos bajos, pero tú me oyes clarito. Y después yo te enseñé la mil maneras. Y allá arriba, y tú no oyes que está agotado. Tú sientes la misma fortaleza y la misma presencia. Pero hay gente que tú lo pones y después del fa, después del do central, si tú le metes nota por ahí, se perdieron, no se oyen, se debilitaron. Entonces tú tienes que saber manejarlo. Hay un tipo de cantantes que no tienen esa fortaleza. Por ejemplo, ¿tú sabes quién es un tipo duro en eso? Fernandito Villalona. Fernandito Villalona te daba los tonos bajos y ya es bueno. Esos son unos cantantes increíbles. Y entonces se subían y se trepaban por allá.
Tú oyes a Fernandito, hay música en tu voz, hay música en tus manos, y tú lo sientes, y tú le sientes la presencia. Y entonces cuando hace así, se presta, ¡ay, hola, la! Tú le sientes la potencia, pero eso no lo tiene todo el mundo. Naturalmente, el caso de Ruby era que él podía inclusive mantenerse cantando en esa tesitura por allá alta todo el tiempo, cosa que yo no puedo. Cosa que no pueden algunos de nosotros porque te revienta. Si yo canto un tema de eso que ha cantado Ruby así, caigo reventado, explotado, se me va la voz. O sea, que esa es la naturaleza del que canta. Él, si lo ponía en tono bajo, no iba a servir. Debemos entender que eso que usted dice conllevó en él, y si lo fue, un trato de cuidado a su voz. A nivel que si, por ejemplo, que si la miel, que si el limón, que si esto, etcétera, que no, que espera, que yo no puedo tomar alcohol, que yo canto. O sea, había una rutina para eso en él. Él dormía bien. Porque acuérdate que una de las cosas que más puede matar la voz es el que no duerme. No sabía eso. No. Dato, no lo sabía, lo desconocía. No, si tú no duermes. Ignoraba ese dato. Si tú no puedes dormir, la voz tuya se vuelve un desastre. La voz necesita, lo único que cura la voz es no hablar y dormir. Y entonces él dormía bien. Pero hablaba más que un perico. Sin problema se pasaba hablando la noche entera y eso. Y mientras más hablaba, más fuerte cantaba. Y entonces, por ejemplo, tuve a Celine Dion. Ella dijo una vez, yo cuando voy a hacer mis presentaciones, yo no hablo con nadie. Porque el hablar agota. Pero Rubí no. El rubio, él se pasaba en un viaje hablando de todo tipo de cosas. Y cuando se subía en la tarima, entonces que el tipo estaba duro. Pero si tú no duermes, Aneudi, la voz se te agota. Por ejemplo, la voz mía ya, con el tiempo que yo tengo, la voz mía, hay gente que me llaman Dicky y me dicen, Dicky, maestro, cántese algo a las 8 de la mañana. Digo, pues tú te estás volviendo loco. A las 8 de la mañana la voz mía está durmiendo y yo trato de sacarle y eso es un desastre. ¿El alcohol en el caso de Ruby? No, Ruby no era bebedor. Ahí tenemos ya un segundo elemento, entonces dormía bien, no tomaba alcohol. No, el Rubio no, ese era un hombre que era de su trabajo y su familia y de su campo. Ni siquiera era un tipo parrandero naturalmente. Siempre los hombres tenemos nuestras cosas que hemos hecho aquí y allá, un día más que otro, pero no el Rubio era disciplinado. Siempre estaba en su casa, inclusive tenía un estudio para ni siquiera salir de su casa y estar haciendo cosas nuevas. Él en ese estudio se grababa a capela. Bueno, era un estudio que ya tenía toda la formación, la infraestructura para tú hacer una grabación normal. Pero él principalmente pensaba que con ese estudio, y lo hizo, a él le iba mejor porque estaba en su casa. Si tenía que cantar algo, lo hacía allá y tenía la tranquilidad de poder hacerlo a la hora que le pareciera. Porque tú sabes que, por ejemplo, yo tengo un problema. A mí la voz en la pandemia, cuando yo tuve que estar peleando para sacar tanta gente de la muerte, yo predicaba todos los días por orar casi 6 horas y oraba por los enfermos casi todos los días. Eso me desbarató a mí la voz. Y entonces, por ejemplo, yo para cantar, yo necesito, la gente me llama, maestro, venga a cantar a tal sitio. Y yo, no, tú tienes que esperar que yo pueda y que yo esté disponible, que yo pueda. Por ejemplo, yo grabé Sansarabanda a las 7 de la mañana, dando un si bemol, una canción de Juan Chivaque. A las 7 de la mañana. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que esperar un tiempo en que la voz yo la caliente y la procese, que siempre debe ser buen hábito del que conoce, porque yo estudié canto con Ivonne Asa. Debe haber un proceso de calentamiento en el que tú la voz la pones lista para tú comenzar a ejercer lo que se llama tu profesión. Pero la voz
La voz es lo más engañoso. Por eso que tú ves que hay mucha gente que no le perdura. O sea, hay gente que tú llega un momento que tú vas a verlo en la presentación y tú dices, pero ya él no suena igual. ¿Y qué le pasó? Y es por eso que yo hablo de fenómenos como Camboy Esteves. Por ejemplo, por ahí hay un individuo que se llama Oscar de León, que yo no sé cómo anda todavía haciendo todos esos agudos. Pero no todo el mundo le dura la voz en ese sentido. Cristian Castro, por ejemplo, pudimos apreciar un proceso de maduración porque durante mucho tiempo Cristian Castro en vivo no se veía como un artista en control de su voz, pero llegó un punto en el cual maduró bastante y ya podía como incluso quedar mejor que algunas grabaciones. E inclusive te voy a hablar algo de eso. Tú sabes que yo tengo un hermano que es boxeador, que fue boxeador, llamado El Cañonero, Tommy Baloy El Cañonero. Y yo iba a decir que cuando un boxeador iba a tener un encuentro en 6 o 7 meses, tenía que estar en abstinencia. O sea, no podía tener amores con su esposa. Y yo decía, pero ¿y cómo es eso? ¿Pero y qué es eso? ¿Y cómo es eso? No, hombre, no, por eso no puede ser normal. Pues claro, yo estaba jovencito. Pero ¿qué resulta? Que llegó un momento, por ejemplo, cuando yo voy a cantar, oye esto, Neudi, cuando yo voy a cantar, los amores con mi esposa están prohibidos. Si yo me pongo a tener mis amores con mi esposa hoy y voy a cantar, la voz se me rompe. Rayos. La voz me descarga. Yo oí a Cristian Castro luego decirlo. ¿Qué dijo Cristian Castro? Él dijo que miren, señores, no conviene que ustedes se pongan a estar teniendo relaciones cuando usted va a cantar. Porque la voz se te vuelve un lío, Aneudi. Ambas cosas se pueden conectar, no sé cómo. Bueno. No, desconozco. Yo lo escuchaba. La fisiología de eso. Bueno, pues mira, tú sabes que la Biblia dice que esa es la fuerza del hombre. Cuando tú tienes amores con tu mujer, que llega al pináculo, que llega, ¿verdad?, ese momento, ¿verdad?, de la explosión, dice que esa es la fuerza tuya. Yo no lo creía. Y yo, la esposa mía, cuando yo empecé a comunicárselo, ella se rió de mí y me dijo, ¿cómo va a ser? Y entonces un día perdí la disciplina y cuando ella fue a verme de noche, que empezó a verme la voz fallando, dijo, ay, es cierto. O sea, la voz es lo más delicado que hay. Tú tienes que tener mucha disciplina porque si no, quizá hay algunos cantantes que me están escuchando ahora que no lo saben. Cuando tú estás joven, tú soportas muchas cosas. Hay gente que son locos, que están cantando y se meten un vaso de agua fría. Las cuerdas cuando se calientan, tan rojas. ¿Tú has visto como esa cosa que veíamos nosotros en las estufas de esa eléctrica, que se pone al rojo vivo? Sí. Si tú le tiras agua fría a eso, ¿qué pasa? Se contrae. Entonces, yo he visto individuos que beben romo, que beben cerveza, que beben agua fría. Eso es terrible. Quizás tú puedas beber una agüita a temperatura si llega un momento que no lo soporta. Pero la voz es lo más delicado. Aneudi, no quieras tú saber lo que es tú quedarte ronco. Una vez yo estuve en Hard Rock y el sitio repleto de gente así, yo haciendo un concierto. A mitad del concierto, no puedo. Tuve que irme. Y gracias a Dios que la gente me entendió. Pero eso es así. Entonces, lo que tiene que ver con el maltrato, el uso de tener amores con las mujeres, eso es peligroso para el que canta. ¿Lo de la miel es un mito o...? La miel es importante porque es cicatrizante, te sirve, pero eso es antes de. Si tú vienes y te echas miel en la boca para ir a cantar, te metiste en un lío. Porque eso lo que hace es que te agarra y te vuelve como, te hace una mezcla por dentro que no te deja. Tú tienes tú la puedes usar y ya como cicatrizante, como esa cosa, muy bien, pero tú necesitas horas para eso. Si tú te pones a beber miel y que voy a cantar, déjame tirarme aquí este pote de miel, déjame tragarme 2 cucharadas, te estás metiendo en un lío. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Tomar agua tibia? Si lo que es el agua de sal, lo que es el agua tibia con agua de sal y hacer esa gárgara, eso es tremendo para la garganta. Pero lo principal es no hablar mucho y dormir. Tú eso de vocear. Tú sabes que antes yo le voceaba a la gente. Uy, yo no hago eso.
Eso desbarata la voz. Que yo no sé cómo lo hacía Ruby. Ruby llegó un día a un ensayo conmigo y dice, ¡qué bueno día! Dios mío, pero parece que estaba con un megáfono. Eso es peligroso. El vocear y hablar alto destruye la voz. ¿Tenía algo particular Ruby Pérez en los ensayos que usted pudiera identificar que ayudaba a su performance ante el público? Mira, nosotros hicimos una canción con Romeo Santos, 15.500 noches. Y ahí estaba Toño, estaba Fernandito y estaba Ruby. Para hablar de Ruby en particular, no decir Toño ni Fernandito, porque esos son unos grandes cantantes también. Pero Ruby no era alguien que tuviera ningún tipo de problema, ni con su disciplina, ni con su horario, ni que fuera un individuo que tuviera que estarle repitiendo. Espérate, vamos a repetirlo, porque como que no asimilaba. No, Ruby era un éxito para eso. Ese hombre venía y cuando él se metía a cantar tenía un dominio total de las cosas que en el momento se necesitaban. O sea, estamos hablando entonces de enfoque. Sí. No. El Rubio, eso era una cosa. Mira, cuando yo me senté en el piano y dije, Rubio, yo tengo un tema aquí para ti. El perro ajeno se hizo en una producción de Juan y Nelson, que eran varios cantantes. Inclusive ahí yo le di una canción a Sergio Vargas que la gente no la conoce. Y entre ellas entonces estaba el perro ajeno y yo le dije, Rubio, mira que es lo que yo quiero que tú cantes, a ver. Que anda a perro ajeno, pierde el pan. Que de hecho, la canción yo no la hice para él. Esa canción estaba hecha para Carlos David. Frankie Arias le estaba produciendo un disco a Carlos David. Él me pidió, hágame una canción, maestro. Y entonces yo hice el contenido. No la parte del estribillo. Pasó una luna, pasaron dos, y yo esperando que volviera. Eso, yo tenía todo eso. Pero entonces un día la suegra mía, yo estando en New Jersey, ella está hablando con una vecina algo y dice que sí, porque el que da pan a perro ajeno pierde el pan y también el perro. Yo dije, ¿y qué es lo que usted ha dicho? Si usted no sabe así, porque hay gente que son así. Repite la frase, el que le da pan a perro ajeno pierde su pan, pierde el pan y también pierde el perro. Pero el perro suyo, el que es suyo, que enojado se va. No, lo que pasa es que el perro en realidad nunca ha sido tuyo. Porque acuérdate, quien le da el pan al perro del vecino, que es ajeno, el perro se va a llevar el pan, pero nunca va a ser tuyo, nunca va a estar en tu compañía. Entonces ya quiere decir que hay gente que en realidad, aunque estén contigo, no son tuyos y son mal agradecidos. Ese es el mensaje de la canción. Y cuando yo lo oí que ella dijo eso, yo dije, ¿qué es lo que usted ha dicho? Oh, sí, mi hijo, así es. El que da pan a perro ajeno pierde el pan y también pierde el perro. Yo dije, pero qué cosa tan grande. Y entonces se lo puse de encabezado a la canción. Carlos David no pudo grabarla. ¿Por qué no pudo? Él se desapareció de repente, no sé qué pasó. Y Frankie Arias me dice, maestro, yo no sé, pero el proyecto no va. Y entonces yo tenía la canción cuando Juan y Nelson me dicen, vamos a hacer este Merengues. Yo digo, pero esta canción yo se la puedo dar al Rubio. Y me senté. Rubio, mira la canción que yo quiero que tú cantes. ¿Quién no paga perro ajeno pierde el pan? Y cuando yo se dijo, varón, esa es la mía. Y el fraseo de la frase que usted escuchó de la señora, ¿cómo le llegó? Porque usted escuchó la frase, pero el fraseo, no, ¿cómo surgió? Entonces después, acuérdate que por lo regular yo hago, cuando llego una canción, yo tuve mucho tanto tarareando eso mucho tiempo. Porque para mí es más difícil conseguir una melodía que conseguir una letra. Míralo ahí, continúe. Y entonces... O sea, tenía la melodía de ese tema primero que la letra. No, cuando ella me dice que yo encuentro el fundamento de eso, digo yo, ¿y qué melodía le puedo yo poner a eso? Y entonces empecé a buscar y Cristo siempre tiene misericordia y me manda una idea. Y la melodía.
tirurara, rodira, ira, parararira, esa va a ser la melodía. Y entonces ese fue el encabezado del tema. Y lo que vende esa canción en realidad es eso, Sí. el estribillo. Sí. Porque lo otro pasó la luna, pasaron 2 y yo esperando. Bueno, después que ya tú estás envuelto con el tema. Pero también fue inteligente de su parte colocar el estribillo al inicio. Tú sabes que eso es lo que yo hago. Eso es producción. Hay nadie más para sustituirte. Huevo, huevo, ay, no te alejes de mí bailando. Entonces, por lo regular, yo entiendo a veces que en las canciones, ¿verdad? Esto es para con lo que producen. La parte más interesante hay que ponerla enseguida para que la gente de una vez entre. Claro, hay algunos temas que desde que comienzan son fuertes, ¿verdad? No es el caso de Volveré, que cuenta la historia primero y después tiene el estribillo pegajoso. Que ahí yo vi una china cantando el tema, una china, con su letra en chino, cantando el Volveré. Yo quisiera, voy a ver si te lo puedo enviar para que tú veas eso, una china, en su idioma, adaptando a su idioma. Mándemelo, Te maestro. lo voy a mandar para que tú lo escuches, es una cosa impresionante, pero cantándolo como quien dice, wow, lo que le acaba de pasar a ese artista. Entonces el caso de Volveré te cuenta la historia y después te dice el estribillo. Hay canciones que sí se puede, te la soportan, porque desde que comienzan, tú sabes, tienen el atractivo. Pero hay otras que no. Hay otras que tú estás diciendo cosas que hasta que aparece el estribillo y tú dices, ¡ah! Pero ya, por ejemplo, en estos tiempos tan difíciles, tú no puedes estar poniendo... La gente quiere que inmediatamente ser atraído. Si tú no atraes a la gente enseguida, es un problema. El Pronto Amor, por ejemplo, la parte inicial no es el estribillo. No. Pronto Amor. No, ese es una canción que es verdad. Pero fíjate que no es tan... no, el contraste no es tanto. Si tú te vas, cambia mi vida. Es una parte bonita, pero no tiene un contraste tan fuerte como el caso de No hay nadie más. Que tú oyes, no hay nadie más. Tú te puedes pasar cantando eso todo el tiempo. Y de hecho, no hay nadie más. Lo primero que yo hice fue una melodía. Tarariripa, pa, pararara, pa, pirira, pa, pa. Y yo decía, wow, ¿qué se podrá decir por ahí? Entonces, el caso del perro ajeno fue ese. Se lo doy a Ruby y Ruby le dice, varón, inclusive, oye esto, Ruby tenía un disco hecho completo que lo produjo él. Él como ya siendo productor de su disco, ejecutivamente hablando su dinero. Y él decía, bueno, por ese tema yo no puedo sacarlo porque a mí me interesa promover lo que yo hice adelante. ¿Qué pasó? Que cuando Nelson Esteves saca el disco, cayó en manos de alguien por el este. Y entonces él llega una noche a un baile y empieza la gente a vocear y dice, Ruby, el perro ajeno. ¿Cómo que el perro ajeno? ¿Y dónde tú oíste eso? El perro ajeno, sí, que ese tema. Porque cuando hay temas que se meten, te rompen. Por ejemplo, el caso mío con Nueva York no duerme. Yo estaba promoviendo otro tema y llego a Nueva York y están los tigres en el sitio brincando una vez de tigre y que Nueva York, Nueva York, Nueva York. ¿Cómo que Nueva York, Nueva York, Nueva York? Eso le pasó a Ruby. Y entonces Ruby dijo, pero que ese tema yo no lo estoy promoviendo. Es que es el tema que tú tienes que cantar. Y en el este fue que arrancó y eso era una locura. Hasta que se convirtió en lo que hoy conocemos. Pero finalmente, ¿lo puso o no en su producción ese tema? No, él se olvidó de los otros. Los otros temas no se saben cuáles son. Es el caso mío con el venado y el virajo, que yo hago la producción y yo tenía un grupo de muchachitos que trabajaban con Orlandito, que yo le estaba haciendo una producción de disco, merenguito con Orlandito. Entonces yo pongo lo que... Tú sabes que en esa producción hay 15 temas. Y entonces pasaban todos los otros temas. Y cuando aparecía el virado, tú los muchachitos. ¿Cómo que dice el coro? Espérate. Se anotó un virado que dice el coro. Sí, arrancaba, yo pero se anotó un virado que dice. Sí. Se anotó un virado. Con tanto swing, gracias. Se anotó un pero ¿cuál fue el virado que se anotó? ¿Cuál fue el virado? ¿Cuál fue el virado que se anotó? Lo que pasa es que acuérdate que cuando uno juega cartas, ajá, y entonces tú te pones un virado, eso te da una cantidad de puntos por encima, muy por encima del otro. Y entonces quiere decir que al anotarse un virado, ella estaba siendo una mujer que estaba por encima de las mujeres de su entorno, de su medio. Y es una idea de mi hermano Christopher. Pero ¿cuál fue el virado, maestro? ¿Cuál fue el virado?
¿Cuál fue la acción El que ella video que hizo? se notó es que la mujer te dice, tenía una pierna, que eso de lo último, es sí, ritmo sensual, es su forma de bailar, eso era que tenía actitudes por encima de todas las que estaban en rima. O sea, el número le estaba ganando a todas las que estaban ese era el video que la muchacha se va a notar. ¿Había un tema, algún tema que fuese difícil para Ruby Pérez interpretar? Aún dentro de su, o sea, aún incluso en su canon, había un tema difícil para él. Bueno, yo le hice un disco que no se conoce, pero Ruby Pérez no tenía dificultades ninguna para asimilar lo que tenía que hacer, porque sobre todo era muy serio en su comportamiento en cuanto a su profesión. O sea, porque hay algunos, por ejemplo, hay fenómenos. Un fenómeno, Ale Bueno. Ale Bueno, cuando empezamos, lo único que decía Ale es que, mira, yo necesito que Bienvenido me dé 150 pesos. Si no me da 150 pesos, yo no voy a cantar sentado en el piso. Pero mira, Ale, que tenemos que terminar el tema, cara bonita, por ejemplo, ¿verdad? No. Y entonces le traían, pues está bien. Iba Manuel de Jesús. Mira, Ale, aquí están tus 150 pesos. Entonces, ¿dónde está el tema? ¡Qué cara más bonita! Lo oía y en 10 minutos lo grababa. Pero si tú no le buscabas los 150 pesos en ese momento, era en ese momento, ya no, ya le creció, ya ha madurado, ya hasta ha hecho sus propias producciones y eso. Pero Ale es un fenómeno. Hay otros que te dan un poquito de más brega. Por ejemplo, en ese momento que Bienvenido quería hacer un antagonismo entre él y Carlos David. Entre Ale Bueno y Carlos David. Sí. ¿Y qué ganaba Bienvenido enfrentando a tanta gente? Porque lo de él es ir por aquí dividiendo aquí, dividiendo allí. Lo de Bienvenido es una maravilla, ha sido el mejor disquero que ha tenido sin dudas. No, el Bienvenido ha sido un fenómeno. Y cuando él decía, yo voy a poner eso en la China, Ivy lo llevaba. Pero él tiene sus cosas. Esa era cosa. Él veía las cosas muy bien, había mucha paz y mucha armonía. Y eso como que era demasiado para él. Aquí tiene que haber un chin de cizaña. Sí. Pero Bienvenido una cosa terrible. Pero entonces, por ejemplo, Carlos David me daba más problemas que Alex. Con Carlos David yo tenía que bregar. Por ejemplo, hay un tema que dice, esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos. Yo tuve que bregar con mucho para hacer que se hiciera el tema. Y definitivamente, ya cuando yo logré una mejor toma, me dice Carlos David que no, pero yo quiero hacerlo otra vez. Yo le dije, no. Ya yo bregué mucho y yo sé que esa es la que vi. Bueno, y dio el palo con esa. Por ejemplo, el mismo Peter Cruz me daba un poquito de trabajo. Peter Cruz que canta No puedo escapar. Sí, y tu mujer. Y la cometa. Tu mujer. Sí. ¿Esa letra es suya? No, eso es de Melvin Rafael. Pero la melodía es suya, él. O sea, tú me tienes atrapado. No. Ay, no. Eso lo puse yo. O sea, ¿qué tanto intervino en ese tema? ¿Qué tanto intervino usted en ese tema? No, porque yo lo que soy es el productor y el arreglista del tema. Y yo lo organicé porque yo le dije al compadre, esa canción, tu mujer me hace embrujado. Eso como que le falta algo. Tu mujer me hace embrujado. Y se quedaba en el aire con tu beso de media negra y tu mirada hechicera. Compadre, ¿le puedo poner algo? Y él siempre me decía, por ejemplo, Hueo, que es una canción de él también. Yo le dije, mire, compadre, cuando comience yo voy a poner, ay, tarabaribiribiri, ay, ¿qué usted qué, compadre? Sí, compadre, lo que usted quiera. El mismo Hueo terminaba. No, pero, ok, termina con Hueo, pero volver con otra. El mismo Hueo terminaba hasta, hacía contraste con su belleza, y ahí terminaba. Decía, compadre, pero esa canción tan bonita, pero eso como que le hace falta algo. Pero mi compadre, usted es el que sabe. Compadre, sí, Huevo. Huevo, y eso fue lo que lo pegó. Y en la otra canción, ¿cómo se llama la de? Mujer. Sí, es tu mujer que se llama. En esa canción usted puso ese coro de fondo que hace, ay. Sí. Y la parte ya de la base de merengue que hace, no, que es exquisita. Ajá. ¿Eso quién lo compuso? No, soy yo el que cantó eso. Yo era. O sea, esa base musical tan exquisita de ese tema. Todo eso. Yo soy productor y soy arreglista. Algunas veces yo he sido productor sin hacer un arreglo. Porque el productor, por ejemplo, el caso de Wilfrido Vargas, que es un genio de eso, y el caso de Gerardo Díaz del Toro,
son gente que te ven una música, tú le entregas una música y ellos pueden decir, pero mira, a mí me parece que en eso en vez de estar atrás, eso hay que ponerlo adelante. Y algunas veces, no, pero mire, ¿por qué tú crees que el coro? Entonces, en eso, por ejemplo, yo para supervisarte un disco, yo te cobro $25,000. La supervisión. Sí, para yo decir si hay algo que sirva. Y por ejemplo, cuando a mí me trae, cuando Bienvenido, yo empecé a trabajar con él nuevamente en el 92, él tenía hecho el disco de Miriam Cruz, donde está eso de que te propongo que vayamos al cine, todo eso. Yo oí todo eso disco y yo le dije, ese disco tan bonito, miren, pero eso está muy deprimido, tú no vas a hacer nada con eso. Yo dije, yo te voy a hacer un tema. Yo no soy una loba, no, pum. Y le resolví el problema. Porque muchas veces tú tienes que ver si lo que se está haciendo es algo que tiene, tú sabes, potencial de ser comercial. Pero volviendo a lo de Ruby, tú sabes, nunca Ruby fue alguien que para hacerte una grabación, Ruby se metió ahí, grabó el perro ajeno. Él se llevó, varón, deme la canción. Y cuando vino allá, se metió y en 10 minutos estaba terminado el disco. Que fue, yo diría que, después de yo hice uno que no funcionó mucho, que se llamaba No me cabaña conmigo, no me conmigo, no. Ni estúpida ni bruta. Pero Ruby era un cantante que no te daba problemas. Yo he tenido cantantes que tengo que bregar con ellos en el estudio. Pero lo que es Alex Bueno, lo que es Ruby Pérez, esos tipos son tremendos. ¿Cómo debería? Y el mismo Sergio Vargas, son unos tipos que son tremendos para hacer sus cosas. ¿Cómo debería República Dominicana recordar a Ruby Pérez en sentido amplio? Más allá del artista, del vocalista, del intérprete. Yo diría que como un ser humano del prójimo. Yo lo catalogo así. Un ser humano del prójimo. O sea, él nunca se midió si era un gran artista, sino si a la hora de ayudar a lo que sea, ahí él estaba él. Bueno, recuerde que hay una anécdota que usted conocerá de una persona que él venía pasando, vivió un accidente, hay un aparataje y él se paró, mandó a llamar a su hermano que es médico y él dijo, no lo toquen a esa persona. Llamó a su hermano que es médico, ven que hay un asunto aquí, ven que para que nos ayudes. Se echó el problema arriba. Sí. Así era él. Y si había que hacer lo que sea, ahí él estaba. Sin interés ninguno, sin pensar que él era Ruby Pérez, sino que él era un ser humano que veía al prójimo que tenía la necesidad y para eso él estaba, para servirle. Inclusive, Ruby no tenía lo que tenemos nosotros los artistas, que nosotros no nos gusta participar con nadie, porque nosotros somos la estrella y nosotros tenemos el nombre. Yo tengo el nombre. ¿Quién que quiere grabar? Aneudi. Pero mira que él canta bien y todo, no, pero no me suma. Tú sabes que eso es de nosotros. Ruby no era así. ¿Con qué que hay que cantar? Vamos para ir a cantar, sin problema. Porque tú sabes que conseguí, por ejemplo, hay un grupo que se llama el Grupo del Norte, que ahí fue Ruby, yo trabajé con él, y ellos, los muchachos le dijeron, Ruby, participa con nosotros. Nosotros te necesitamos. Sí, ¿dónde? Está bonito, vamos a cantarlo, claro. Que fuera algo que valiera la pena, ¿verdad? Pero tú sabes que nosotros a veces, por ejemplo, hay un muchacho que está surgiendo ahora en el típico que se llama Ebenezer. Que ayer Luisín Martín me hablaba de Ebenezer. Y yo dije, ¿pero quién es? Yo creo que yo lo había visto. Yo lo había visto a él porque Blachi, que está en el tope del cielo, pegado, Blachi fue, siendo él un nuevo, lo vio y lo abrazó y le dijo, sí, vamos a cantar los dos juntos. Tú sabes que eso hacen mucho los reggaetoneros y los boricuas. Cuando ven que alguien tiene talento y va surgiendo, aunque no sea de su estatura, aunque yo me llamo Daddy Yankee y tú eres un tipo nuevo, no, pero tú tienes, eso hacía Johnny Ventura. Johnny Ventura, en su tiempo,
Cuando él vio que salió Wilfrido Vargas, ven, vamos a trabajar juntos para que la gente te vea. Cuando salió mi papá... ¿Quién? ¿Johnny Ventura a Wilfrido Vargas? Sí, sí. ¿Johnny Ventura fue el que puso en el mapa a Wilfrido? No, estoy diciendo que cuando Wilfrido arranca, que él le ve el talento, en las cosas que él iba a hacer, de una vez lo llama y le dice, vamos a estar juntos aquí. Porque aquí el jefe era Johnny Ventura. No era Wilfrido. No era Cuco Baloy en ese tiempo. Ellos surgieron después de él. Pero inmediatamente él lo vio, en vez de afuerearlo, porque Johnny Ventura siempre fue empresario. ¿Qué hacía él? No, por ejemplo, la primera vez que yo toqué profesionalmente fue por Johnny Ventura. Nos llevó al teatro de Guaylú. Él llamó a papá, Cuco, yo he visto que tú tienes un grupo, tú tienes un futuro muy grande, Cuco. Yo necesito que tú vengas a tocar con nosotros en el teatro de Guaylú. Pero Johnny, yo que digo que no, Cuco, tú tienes que venir. Y ahí va Cuco. Lo mismo pasó con Fernandito, lo mismo pasó con un sinnúmero de gente de ese tiempo que nosotros no sabemos. Porque hay gente que son desprendidos. Hay gente que no son como algunos de nosotros, Aneudi. No, yo soy el que estoy pegado, yo soy el grande. ¿Qué quiere ese? No, que no me molesten ni nada de eso. Y Rubí era así. O sea, Rubí era lo opuesto a eso último. Sí, claro. Que él de corazón. Sí. Y está bonito, vamos a hacerlo. Entonces, una de las últimas cosas que él colaboró fue eso. Mira, ya tú ves que él le grabó un tema a Roden, que yo te lo voy a enviar. Es una obra de las mejores que yo he oído en los últimos tiempos. Oh, Sole mío, cantado en italiano. ¿Por Rubí Pérez? Sí, pero es una cosa que tú oyes y tú dices, pero Dios mío, y ese hombre que termina dando un re sobreagudo allá arriba, una cosa impresionante. Porque Roden le dijo, mira, Rubí, ¿tú crees que tú puedes conmigo en esta producción cantar tú y poner la voz de eso? Pónmelo. Sí, Roden, vamos a hacerlo. Tú sabes que muchos de nosotros, ¿no? Y algunos de nosotros también queremos mucho dinero. Yo me llamo fulano, tiene que haber mucho cuarto, si no, no canto. O sea, por eso yo digo que él era alguien que era un ser humano para el prójimo. Sin problema. Bueno, excelente testimonio para terminar, ¿no? Esta exposición biográfica sobre Rubí Pérez, maestro Ramón Orlando. Te quiero, Neudi, te felicito. Sigue adelante. Impolíticamente correcto. Y ustedes, gracias por llegar a la parte final de esta conversación. Los que no se han suscrito pueden hacerlo, activar la campana, comentar, dar like. En pie, hasta el próximo. Estamos abriendo nuestro tercer estudio acá en las instalaciones de Resorte Media. Un poco, bueno, bastante más grande que este, que es el actual principal. El que estamos haciendo ahora será el principal. Y estamos acá laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche. Desde las 7 hasta las 11, dando el servicio de renta de estudios para grabación de podcast con toda la línea de servicios habilitados. Desde la simple grabación de 1 hora, 30 minutos, 1 hora, la confección de las miniaturas, la confección de la línea gráfica, confección de promos, en fin, todo lo que tu proyecto audiovisual necesita para salir adelante con calidad 1A. Tomas en movimiento, nuestro estudio principal con 8 cámaras, en fin, el estudio B con capacidad para 4 panelistas, este tiene capacidad para 6 panelistas. Y lo que viene es algo apoteósico. Ya estamos en ese proceso. Nuestro tercer estudio, porque adivinen qué, hemos tenido que ampliar para dar abasto a la demanda. Si tú quieres conocer la experiencia de grabar en Resorte Media en nuestros estudios, puedes hacerlo apartando tu cita en el 809-986-7711. 809-986-7711. Ahí puedes apartar tu cita para conocer los estudios de Resorte Media, laborando de lunes a lunes de 7 a 11 de la noche. También tuvimos que ampliar los horarios para que nadie se quede sin grabar. Y tú puedes ser el próximo.